Bienvenidos, estimados estudiantes, a nuestra clase de biología. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra primera clase hablando acerca de los biomas correspondientes. Vamos a comenzar conociendo unos objetivos principales de nuestra materia. Lo importante es promover que el estudiante tenga el interés por el estudio de la biología, por la investigación científica y por la aplicación de estos hallazgos en actividades que sean útiles, ¿ya? Otro objetivo es preparar al estudiante para que comprenda y entienda, relacione los conceptos teóricos aprendidos con las experiencias y preparar profesionales que puedan aplicar sus conocimientos de una forma eficaz para la solución de los problemas. Bueno, el contenido, como les mencioné, vamos a hablar acerca de biosfera, qué es ecosistema, los biomas que hay en el mundo y la biodiversidad de nuestro país. Vamos a comenzar hablando acerca de la biosfera, ¿ya? Cuando nosotros nos referimos a la biosfera, nos referimos a un sistema que está formado por una delgada capa discontinua de tierra, ¿sí? Donde habitan o donde viven seres vivos en nuestro planeta y se extiende desde las zonas más altas, ¿sí? Como es la atmósfera terrestre, donde hay organismos en suspensión, donde hay diferentes tipos de gases, ¿ya? Hasta las profundidades de los océanos, incluyendo sus sedimentos. Como podemos ver en la imagen proyectada, ¿sí? Vemos claramente donde está la parte de la litosfera o geósfera, que es en sí la superficie terrestre donde viven los seres vivos terrestres. Tenemos también lo que es la atmósfera, como ya les dije, su composición por gases, ¿ya? Estos gases pues permiten la respiración. Ya en la atmósfera se realiza el intercambio gaseoso. Además, en la atmósfera nos protege contra los meteoritos que impactan en la atmósfera terrestre. Y la hidrosfera, que son lo que corresponde a aguas, ¿ya? No, las aguas que rodean a nuestro planeta. En conjunto, eh, estos tres factores, hidrosfera, litosfera y atmósfera, conforman la biosfera de nuestro planeta. ¿Ya? Y vemos aquí que la geósfera o litosfera es el medio físico donde viven las especies terrestres, ¿ya? La atmósfera se realiza el intercambio gaseoso. En la atmósfera hay el oxígeno, hay el dióxido de carbono que necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis, hay nitrógeno y también hay seres vivos en suspensión. La atmósfera regula las condiciones climáticas y protege la superficie terrestre del impacto a meteoritos. Y la hidrosfera, pues, es la fuente de agua. Como conocemos, los seres vivos tenemos un gran porcentaje de conformación de nuestro cuerpo de agua, ¿ya? Para estudiar, ¿sí?, la biosfera debemos tener en cuenta variables como la producción de biomasa. Otra variable es la luz, ¿ya?, que reciben las plantas y esa luz le permite a la planta crecer y desarrollarse. Y también el crecimiento de una población por el cual van a influir muchos factores. Los ecosistemas, ¿ya? Tenemos que conocer el concepto de ecosistema.
Un ecosistema está formado por el conjunto de seres vivos que habitan en un lugar de la Tierra y el medio físico que lo comparte. ¿Ya? Ahora vamos a describir las características del biotopo y de la biocinesis que interactúan entre sí, ¿ya? Como parte del ecosistema. El biotopo es el espacio físico del ecosistema, ¿verdad? Son las montañas, los suelos o los ríos o océanos, ¿sí? Todo lo que es el espacio físico en donde van a vivir las especies. Ahora, la biocenosis en sí son el conjunto de las especies que habitan en un lugar, ¿ya? Vemos aquí, como vemos en la imagen, el biotopo se relaciona con la biocenosis, ¿sí? Como ya dije, la biocenosis son todos los seres vivos, animales, plantas, ¿sí? Que se relacionan e interactúan con el biotopo, que es la tierra, la lluvia, las piedras, la energía solar, el viento y en sí, en conjunto, forman el ecosistema. Bueno, dentro del biotopo podemos encontrar un biotopo de medio terrestre o medio acuático. El medio terrestre se localiza en la superficie de los continentes y se caracteriza por estar en contacto con la atmósfera, con lo cual los seres vivos realizan el intercambio de gases. El medio terrestre está conformado por el suelo, las rocas, los seres vivos. Y el medio acuático está constituido por el agua y es característico de los ecosistemas acuáticos. Los seres vivos que habitan en el agua realizan el intercambio gaseoso en el agua, ¿ya? Es decir, ellos van a tomar el oxígeno que está disuelto en agua para poder realizar la respiración y van a eliminar CO2 al agua. Asimismo, el agua está lleno de nutrientes disueltos. ¿Ya? En el ecosistema hay factores limitantes y factores ambientales, ¿ya? Que influyen sobre el biotopo del ecosistema. Por ejemplo, el agua, ¿sí? Si escasea en, en zonas áridas, no va a haber vegetación, no va a haber fauna, ¿ya? Entonces, el agua es un factor limitante. Igualmente, la temperatura que debe tener em, márgenes óptimos, ¿ya? Porque una temperatura muy baja, por ejemplo, en los extremos, en que ya haya un frío, ¿sí? Por ejemplo, a 0 °C o temperaturas elevadas, tampoco van a hacer que progrese la vida. Otro factor limitante es los nutrientes. Por ejemplo, si en la tierra no hay nutrientes, las plantas no van a crecer. Si hay esta deficiencia, no se va a poder desarrollar la vida. ¿Ya? Y en los ecosistemas acuáticos es muy importante la luz del sol, porque a medida que llegamos a la profundidad, ¿sí? Del océano, por ejemplo, va a haber la falta de luz solar. Por lo tanto, no se van a desarrollar en sí organismos, ¿sí? Igualmente, es importante los elementos nutritivos del agua. Los factores ambientales, ¿ya? Los factores ambientales vamos a encontrar condiciones físicas y químicas, ¿ya? Como ya dije, la luz, porque es importante para la fotosíntesis, ¿sí? De plantas y también
de organismos fotosintéticos, ya autótrofos. El agua, todos los seres vivos necesitan agua, es una molécula imprescindible. Y la temperatura media. La salinidad del agua es muy importante, ya que una salinidad elevada tampoco es óptima para la vida, al igual que el pH del agua y el pH del suelo debe estar en óptimas condiciones. La biocenosis, ¿ya? Cuando hablamos de la biocenosis del ecosistema en sí, ya dijimos que son las especies, ¿ya? Que están en el ecosistema y hay una relación entre estas especies, ¿ya? Entonces, eh, también tenemos que conocer que el conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un determinado lugar reciben el nombre de población. Por ejemplo, puedo tener individuos de estrellas de mar. En conjunto, todos estos individuos de estrellas de mar van a formar una población de estrellas de mar, ¿ya? Esta población de estrellas de mar puede relacionarse con otra población, por ejemplo, de eh, algas marinas, ¿ya? El espacio físico que ocupa la población le vamos a llamar hábitat, ¿sí? El, el espacio físico hábitat y la función que cumple la especie en el ecosistema se va a llamar nicho ecológico, ¿ya? Cada especie tiene su función, ¿verdad? Por ejemplo, em, están los roedores, ¿sí? Que tienen su función en la naturaleza y que cuando mueren, pues, son eliminados por los animales que cazan roedores, ¿verdad? Tenemos cada especie va a cumplir su función. Igualmente, es importante conocer a las poblaciones. Para esto se hace un estudio de poblaciones, ¿ya? Porque en sí los individuos no están aislados, viven en conjunto y para esto, y para hacer el análisis se necesita tomar en cuenta estas variables como son el tamaño de la población, que significa el número de individuos que conforma esa población, la densidad ecológica, ¿sí? Que es el número de individuos en relación a la superficie o espacio en que habitan, ¿ya? La densidad ecológica debe mantenerse en equilibrio para la supervivencia de la especie. Igualmente tenemos la tasa de la natalidad, ¿sí? Que corresponde al número de individuos que nacen en un determinado tiempo y la tasa de la mortalidad que corresponde al número de individuos que mueren en un determinado tiempo y la tasa de inmigración, ¿sí? Que corresponde a los individuos que se incorporan a un lugar, son nuevos individuos que se incorporan a un lugar procedentes de otro lugar. Y la tasa de emigración son los individuos que se marchan de la población original hacia otro lugar. Todos estos factores son importantes que pueden variar, ¿sí? La, la tasa de crecimiento de la población, porque esta puede aumentar o disminuir según estos factores mencionados. Ya, vamos en este momento a escuchar este video. Un ecosistema es un área delimitada donde interactúan un conjunto de componentes vivos y no vivos, intercambiando materia y energía.
Aunque en el planeta todo está relacionado, para poder comprender el mundo, el ser humano delimita esa complejidad en unidades manejables. Es por eso que a nivel ecológico se crean conceptos como bioma y ecosistema, que se refieren a la compleja interrelación de los seres vivos con su ambiente. El bioma abarca una extensa zona geográfica e incluye varios ecosistemas delimitados en zonas más restringidas. Por otra parte, la escala del ecosistema es muy variable. Se puede hablar de una selva como un ecosistema y un estanque en esa selva es también otro ecosistema. Así, es el interés del ser humano el que define los límites del ecosistema que desea estudiar. En este sentido, existen diversos tipos de ecosistemas que se clasifican de acuerdo a diferentes criterios. Se habla, por ejemplo, de ecosistemas naturales y ecosistemas artificiales o antrópicos, con intervención humana. En este video te explicaremos los componentes del ecosistema, los tipos que hay y te daremos ejemplos reales de ecosistemas. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en liveder.com. Componentes de un ecosistema. En el sistema denominado ecosistema interactúan los componentes abióticos y bióticos en una intrincada red de intercambio de materia y energía. Componentes abióticos. En un ecosistema, los componentes abióticos son todos aquellos elementos que lo integran y carecen de vida, es decir, los componentes no biológicos o inertes como el agua, aire, la tierra y rocas. Además, hay otros elementos naturales, como la radiación solar y el clima, o antrópicos, de origen humano, como los artefactos o sus desechos. Componentes bióticos. Por su parte, los componentes bióticos de un ecosistema incluyen a todos los seres vivos presentes en dicho ecosistema, ya sean bacterias, arqueas, hongos o cualquier planta o animal, incluido el ser humano. Tipos de ecosistemas. Los ecosistemas se pueden dividir en cuatro grandes grupos de ecosistemas: ecosistemas terrestres, acuáticos, mixtos y antrópicos. Ecosistemas terrestres. El primer tipo de ecosistema es el ecosistema terrestre. Los ecosistemas terrestres son aquellos en donde la interacción entre los componentes bióticos y abióticos se lleva a cabo sobre o dentro de la Tierra. Dentro de la Tierra se trata del suelo como ecosistema, en tanto que sobre la Tierra se desarrolla una gran diversidad de ecosistemas. Estos ecosistemas están definidos fundamentalmente por el tipo de vegetación que se establece según las condiciones ambientales. A su vez, con la vegetación interactúa una gran diversidad de formas de vida. Las selvas y bosques son ecosistemas terrestres y están formados especialmente por los árboles. En este caso, los componentes abióticos permiten el desarrollo del componente biótico árbol, especialmente el agua, la temperatura y fertilidad de suelo. A su vez, la abundancia de árboles incide en los componentes abióticos del ecosistema, al captar y conservar la humedad, así como regular la temperatura. Igualmente, los árboles ayudan a incrementar la fertilidad del suelo por los aportes de materia orgánica. Dentro de este tipo de ecosistemas, el mayor nivel de complejidad se alcanza en las selvas lluviosas tropicales. En ellas, los componentes abióticos incluyen a una gran diversidad de especies, formando complejas redes alimentarias. Las sabanas también son un ecosistema terrestre. En las sabanas, los componentes abióticos no permiten el desarrollo de árboles. Especialmente la fertilidad del suelo determina el dominio de hierbas, principalmente de gramíneas, aunque puede haber árboles dispersos. En el caso de las sabanas de África, una interacción central es la que se da entre las hierbas, los grandes herbívoros y los carnívoros. Aquí, igualmente, los componentes abióticos y bióticos influyen uno sobre el otro. Otros ecosistemas terrestres son los desiertos y semidesiertos.
Estos son ecosistemas donde la vegetación y la vida en general son escasas, ya que los componentes abióticos no proveen condiciones adecuadas para la vida. En un desierto como el Sahara, por ejemplo, la mayor parte es un ecosistema de arena y rocas. En estos desiertos casi no hay agua. Las temperaturas diurnas son altas y las nocturnas muy bajas, componentes abióticos. Por tanto, los componentes bióticos son escasos restringidos a algunos reptiles, insectos, arácnidos y escasos mamíferos. Dentro de todos los subtipos de ecosistemas terrestres anteriores, se puede delimitar al suelo como uno particular. En el suelo hay componentes abióticos tales como los minerales, fragmentos de roca y agua, así como componentes bióticos. Entre estos últimos están las raíces de las plantas, bacterias, hongos, lombrices e incluso una gran diversidad de otros animales cavadores. Ecosistemas acuáticos. El segundo tipo de ecosistema es el ecosistema acuático. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan porque el medio en que interactúan los componentes bióticos y abióticos es el agua líquida. En este sentido, hay dos grandes subtipos: los ecosistemas marinos, cuyo medio es el agua salada, y los de agua dulce. Estos últimos suelen subdividirse en lénticos, lagos, estanques y lóticos, ríos. Como podrás imaginar, los ecosistemas marinos son ecosistemas acuáticos. Tienen como principal componente abiótico el agua de mar o agua salada. Sin embargo, se crean diversos ecosistemas debido a la variada combinación de componentes abióticos, como la salinidad, el pH y la temperatura en los océanos. De tal forma que hay ecosistemas costeros, arrecifes de coral, ecosistemas de mar abierto, fumarolas hidrotermales submarinas y muchos otros. En todos ellos el componente biótico está formado por una gran diversidad de seres vivos. Por ejemplo, organismos microscópicos que conforman el plancton, pasando por los peces, crustáceos y moluscos, hasta los grandes mamíferos marinos como la ballena azul, Balaenoptera musculus. Las fumarolas hidrotermales a más de 2.000 metros de profundidad posiblemente sean los primeros ecosistemas surgidos en el planeta. Están compuestos por chimeneas de roca por donde emergen corrientes de agua y gases calientes, fumarolas, que son el componente abiótico principal. Las mismas funcionan como fuente de energía para que se desarrollen diversos seres vivos y así constituya este particular ecosistema. También son ecosistemas acuáticos los ecosistemas dulceacuícolas. El agua dulce es el medio en el que se desarrollan los ecosistemas dulceacuícolas, es decir, agua con un bajo contenido de sales minerales. Estos son, por una parte, los ríos, que son ecosistemas lóticos, agua corriente, mientras que los cuerpos de agua que se mantienen mayormente confinados a un área, tales como los lagos, lagunas, estanques y cenotes, se denominan lénticos. En los ríos como ecosistemas son componentes abióticos la velocidad de la corriente y el relieve por el que discurre el agua, así como la composición del agua, su temperatura y el contenido de oxígeno disuelto, entre otros. Mientras que el componente biótico está definido principalmente por los seres vivos adaptados a la vida acuática. Entre estos dominan los peces, pero también hay muchos otros como crustáceos, moluscos, algas e incluso mamíferos marinos. Ecosistemas mixtos. El tercer tipo de ecosistema es el ecosistema mixto. Los ecosistemas mixtos combinan al menos dos ambientes, el terrestre y el acuático, aunque también está involucrado el ambiente aéreo en casi todos los casos. En estos ecosistemas, los seres vivos se adaptan a establecer relaciones entre uno y otro ambiente. Además, la condición de ecosistema mixto se puede dar de forma temporal o periódica, como en sabanas inundables o en la selva de Bárcea en el Amazonas. Selva inundable. Entre los componentes bióticos característicos de estos ecosistemas están aves marinas, porque aunque son fundamentalmente terrestres, dependen del mar para alimentarse.
Los manglares son ecosistemas mixtos. Se trata de bosques costeros bajos o medianos que se desarrollan entre el ambiente terrestre y el marino. De hecho, los árboles que los componen se han adaptado a crecer bien sea en tierra o directamente con las raíces sumergidas en el mar. Especies como el mangle rojo, Rhizophora mangle, y el mangle negro, Avicennia germinans, están adaptadas a vivir con sus raíces sumergidas en el mar, mientras que otras como el mangle botoncillo, Conocarpus erectus, si bien soporta alta salinidad, crece en tierra firme. De igual forma, la fauna que conforma el resto del componente biótico abarca tanto organismos marinos como anfibios y terrestres. Entre ellos están peces, estrellas de mar, tortugas, cangrejos y mamíferos acuáticos y terrestres, así como aves marinas. En tanto que los componentes abióticos incluyen el suelo, el agua dulce y salada, con todos los gradientes de salinidad, temperatura y humedad. También son ecosistemas mixtos los humedales, planicies de inundación donde se mantiene una lámina de agua permanente o temporal. En este tipo de ambiente es frecuente el desarrollo de ecosistemas mixtos entre lo acuático y o terrestre. Tal es el caso de las sabanas inundables del norte de Sudamérica o la zona llamada Pantanal al suroeste de Brasil, así como también las selvas inundables de la cuenca del Amazonas y del Congo. Ecosistemas antrópicos. Finalmente, el cuarto tipo de ecosistema es el ecosistema antrópico. Se caracteriza porque la materia y la energía que sale, entra y fluye, depende fundamentalmente del ser humano. Aunque hay factores abióticos naturales involucrados, como la radiación solar, el aire, el agua y la tierra, estos en gran medida están manipulados por el ser humano. Ejemplos de ecosistemas antrópicos son las granjas y los ecosistemas urbanos. Ejemplos de ecosistemas. Ahora veamos algunos ejemplos de ecosistemas reales. Selva nublada. Se trata de un ecosistema terrestre con una compleja combinación de componentes bióticos y abióticos. Entre los primeros se encuentra una gran diversidad de organismos vivos que establecen complejas redes alimenticias. Los árboles realizan la producción primaria, así como las hierbas epífitas, trepadoras o en el sotobosque junto a los arbustos. Luego, una gran variedad de herbívoros se alimentan de ellas, desde insectos hasta primates y perezosos, los cuales sirven de alimento a carnívoros que van desde la mantis religiosa hasta el jaguar. Finalmente, todos estos seres vivos son reciclados al morir por los descomponedores en el suelo de la selva. Todos estos organismos dependen y a su vez afectan a componentes abióticos, como la humedad ambiental, la temperatura y la disponibilidad de agua. Arrecife de coral. Este es el ecosistema marino más diverso y productivo, donde el elemento central del componente biótico son los pólipos de coral. El arrecife vivo que ellos construyen sirve de base para la congregación de muchos otros organismos acuáticos. Este sistema depende de un equilibrio de componentes abióticos, como la salinidad y acidez del agua, así como de la radiación solar y la temperatura. Ocurren en aguas a profundidades menores a 200 metros y con temperaturas no inferiores a 20 grados Celsius. Selva de Bárcea. Este es un ecosistema formado por un tipo de selva de planicie baja que se inunda periódicamente, que se desarrolla dentro del bioma de selva lluviosa tropical en la cuenca amazónica. Conforma un ecosistema mixto, en el que la mitad del año o menos es un ecosistema terrestre y el resto un ecosistema fundamentalmente acuático. Los componentes bióticos de este ecosistema incluyen organismos terrestres, como el jaguar o la danta, que son buenos nadadores. Asimismo, hay organismos acuáticos que viven principalmente en el río y pasan a la selva cuando ocurre la inundación, como el manatí, delfín de río, peces y caimanes. Bueno, estimados alumnos,
Vamos a continuar con nuestra explicación. En el video nosotros analizamos los diferentes tipos de ecosistemas que hay en nuestro planeta, ¿ya? Del ecosistema terrestre, acuático, mixtos y los ecosistemas inducidos por el ser humano, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de los biomas del mundo. Ahora, un bioma o un dominio climático es una zona del planeta Tierra en donde va a predominar un clima específico y según ese clima va a haber una vegetación y esta vegetación va a favorecer el desarrollo de otros seres vivos. ¿Ya? Esto determina, como digo, que estos seres vivos desarrollen, ¿sí? Por ejemplo, diferente fauna, ¿ya? Vamos a ver en este mapa mundi que está proyectado en donde hay una clasificación de los diferentes biomas. Vamos a señalar, ¿ya? Vemos aquí, ¿sí? Zonas coloreadas de color rosado, ¿ya? Por ejemplo, estas zonas al norte del continente americano, ¿sí? Por las zonas de Alaska y Canadá, son zonas donde el clima es frío, ¿sí? Es seco, donde va a haber poca vegetación y casi nada de vegetación y solo algunos animales, ¿sí? Que pueden adaptarse a estas condiciones frías extremas. Todas estas zonas van a ser llamadas biomas de tundra y, ¿sí? ¿Ya? Ahora, una zona de transición un poco eh, igualmente fría, pero en el que ya hay un poco más de vegetación y otros tipos de animales o fauna, es la zona correspondiente a taiga. Todo esto es marcado con color rosado oscuro, ¿sí? Vemos igualmente en estas zonas de taiga también en el continente, aquí en el continente asiático, en Rusia, ¿ya? En las islas nórdicas también. Vemos aquí también en lo que es Argentina, ¿sí? Vemos también zonas de taiga. Ahora vemos cómo se continúa esta zona de taiga con esta zona de estepa señaladas con color lila, ¿sí? Vemos aquí estas zonas de estepas que son lugares en donde el clima es un poco más cálido, ¿sí? Pero la vegetación está llena de arbustos, que vamos a ver las características más adelante. Igualmente vemos aquí zonas de estepa, aquí en Oriente Medio, ¿ya? Vemos aquí también en países asiáticos que están señalados, ¿ya? Vemos los bosques caducifolios, ¿sí? En el este de Estados Unidos, por esta zona en California. Vemos aquí bosques caducifolios en Europa, ¿ya? Vemos aquí bosques igualmente caducifolios al este de China, ¿ya? Ahora, bosques mediterráneos los encontramos aquí en la península ibérica, ya en Marruecos y esta zona que rodea al mar Mediterráneo, que aquí está el mar Mediterráneo. Vamos a ver ahora dónde se encuentran las selvas tropicales, ¿sí? Como vemos aquí, la línea ecuatorial que divide la mitad del planeta, ¿sí? Ahí se encuentran las selvas, miren, son en países como Ecuador, Brasil, Colombia, Perú. En esta zona central también de África, vemos aquí selvas tropicales en el sudeste de Asia, en Australia, en esta zona igualmente del este. Y vemos aquí ahora regiones de sabana, ¿sí? Entonces vemos aquí que se continúan las sabanas a las zonas tropicales. Miren, encima de las selvas tropicales encontramos ya estos ambientes de sabanas, igualmente debajo, ¿verdad? Que son zonas secas, muy cálidas, donde hay poca vegetación, ya animales pocos que se han adaptado a este clima. Y la sabana es un lugar de transición, perdón,
Es sí, un lugar de transición, porque la sabana, como ven, se continúa ya con los desiertos, sí, que ahí hay escasas lluvias y donde no hay vegetales. Los que se adaptan son realmente muy pocos y es característica el suelo arenoso, ¿ya? Vamos a ver que las zonas de color blanco corresponde a los hielos permanentes. Vamos a comenzar, ¿sí? Hablando acerca de las selvas tropicales. Como ya vimos, la localización estaba comprendida en la línea ecuatorial, exactamente a 10 grados de latitud norte y sur, ¿ya? El clima es tropical húmedo, ¿ya? Con temperaturas que van alrededor de los 27 grados centígrados. Es una media con elevada humedad durante todo el año. Aquí vemos que las lluvias o precipitaciones son abundantes entre 2.000 y 3.000 milímetros o más. ¿Ya? Vemos que hay árboles muy grandes y puede llegar a medir incluso 40 metros de altura. ¿Ya? Sus hojas son grandes para captar la luz solar. Ahora, como estos árboles grandes y sus hojas grandes no permiten que ingrese la luz solar hasta el fondo, pues las plantas van creciendo en sí en el tallo de estos árboles, como los líquenes, los músculos, los musgos, los helechos, etcétera. Igualmente, aquí en los árboles van a vivir animales, como por ejemplo el oso perezoso, monos, eh, orangutanes, etcétera, porque les da una protección frente a los depredadores. ¿Ya? Ahora, estas hojas de los árboles de la selva tropical, ¿sí? Se caen y se caen al suelo y son descompuestas por organismos descomponedores como los hongos y las bacterias. Pero como hay muchas lluvias, este material orgánico descompuesto sufre un lavado o un arrastre, por lo tanto, no son tan fértiles las tierras en las selvas. Ya, como dije, igualmente la fauna que corresponde a los animales es muy abundante y diversa y se calcula que la mitad de especies de seres vivos viven en las selvas tropicales, ¿sí? Es donde hay mayor biodiversidad de plantas y animales, ¿ya? Vamos a hablar ahora sí acerca de las sabanas.